Sean todos bienvenidos a una sección más de su programa Periodismo y Sociedad, en donde vamos a debatir temas políticos y jurídicos. Aquí tenemos a una gran persona, político, acabado de la República Dominicana. Es don Elías Wessing Chávez, ex candidato a la presidencia de la República Dominicana y actual presidente del PQDC. Ahora mismo tiene una visión de oposición, una visión integral de lo que debe de ser una República Dominicana para todas y para todos, con la integración y la participación de los sectores más marginados y al mismo tiempo posicionar en la República Dominicana en los más altos estándares a nivel internacional con una economía totalmente estable. Vamos a escuchar de su propia voz esos comentarios y otras cosas más. Muy bienvenido sea usted, don Wessing, a este programa Periodismo y Sociedad. Así que... Muchas gracias, Omar. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y la primera cuestionante que tenemos que hacerle. Ayer se debatió mucho una acción directa que interpuso un abogado asociado, según los medios, al Partido Reformista. ¿Considera usted que fue una acción independiente, a pesar que desistió, pero o fue una maniobra del gobierno central y de los sectores danilistas para ver qué ocasión tendría el Tribunal Constitucional con respecto a esto? Dicen que la política es la continuación de la guerra, pero por otros medios. Eso lo dijo Sun Tzu y lo han dicho grandes estrategas de la guerra y lo transfieren a la política. Pienso que es un paso que se ha dado, un globo de ensayo, y estimo que en agosto, o tal vez antes, pero creo que la fecha clave es agosto de este año, volverán con ese tema, porque va a haber cambios en la Cámara de Diputados, en la presidencia de la Cámara, le toca a un danilista en este caso, y realmente como globo de ensayo les sirvió para medir, por lo menos tener una muestra del gran rechazo que prima facie eso le produjo. En cuanto al desistimiento de la persona que incoó este recurso, entiendo que no tiene ya ninguna relevancia que el Tribunal Constitucional conozca del mismo, ya que si la persona que tenía un interés que nosotros lo cuestionamos también porque estaba hablando de los intereses de una tercera persona, en este caso del presidente Danilo Medina, no de él mismo. De manera que entiendo que también tenía sus fallas la instancia y entonces pienso que todo eso lo van a revisar para volver con ese tema. Ese es un tema que está vigente porque el grupo gobernante quiere seguir en el poder. Está haciendo todo lo que le cabe en posibilidad de perpetuarse en el poder. Eso tenemos que estar claros en eso y la oposición, en este caso nosotros como parte de la oposición, tenemos que trazar un plan en esa perspectiva. Don Elías Wessing Chávez, usted fue un candidato a la presidencia de la República Dominicana y entre los más citados y mejores valorados por la República Dominicana, por los votantes. En ese sentido, ¿cuál usted considera que son los principales temas y debilidades que tiene el gobierno a nivel económico para beneficio de la sociedad dominicana? La energía, la salud, ¿cuáles son esos principales temas? Hay varios problemas estructurales. El tema del manejo de la deuda, entiendo que eso es un gran lastre que se le está dejando a las generaciones que vendrán, nuestros hijos, nuestros nietos, nosotros mismos. Vemos cómo de manera olímpica el presidente el 27 de febrero dice como la gran cosa que contrató una nueva partida de bonos en el mercado internacional, cuando sabemos que los intereses que se pagan por esos bonos son totalmente leoninos. Vemos cómo el presupuesto de la nación se va una gran parte importante en la amortización de esa deuda, en el pago de capital de deuda. Entonces, se impone en el país una reforma tributaria, una reforma fiscal integral, donde se reúnan todos los sectores de la vida nacional y donde se desmonte de manera responsable pero con criterio
no haciéndolo de manera unilateral, esa gran cantidad de exenciones que tiene la economía del país. Podemos decir que 273.000 millones de pesos en exenciones es un escándalo en esta época, cuando hay sectores de esos, sectores industriales, sectores empresariales que ya no lo necesitan. Entonces, ese es un problema. Hay otro problema muy grave que es el migratorio, es decir, nosotros tenemos una frontera totalmente abierta. Nosotros somos partidarios de la construcción de un muro multiutilitario, como hemos dicho. Hay partes de la frontera donde no cabe el muro, pero sí puede caber una verja y pueden caber paneles solares en determinados sectores para proveer electricidad a la parte dominicana y, si es posible, venderle a la parte haitiana. Yo creo que aquí hay que aplicar la ley de migración, hacerlo civilizadamente. No estamos de acuerdo con que se maltrate a nadie, no hay por qué hacerlo. Nosotros los dominicanos, cuando vamos fuera del país, tenemos que someternos a las reglas migratorias de esos países. Y si no nos sometemos, se nos aplican las sanciones, multa y hasta expulsión. Entonces, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Eso hay que trazar un plan serio. En ese sentido, yo cuando fui candidato propuse la creación del Instituto para las Relaciones Bilaterales de la República Dominicana con Haití, que es un instituto de gente pensante, de gente preparada en ese tema, que estén todos los días elaborando políticas públicas para que el gobierno de turno, no solamente el que esté ahí, sino el que le siga, reciba esos insumos y los aplique con un sentido de mediano y largo plazo. Que lo que pasa aquí también, Omar, es que los gobiernos que hemos tenido son cortoplacistas, es decir, solamente están pensando en los 2 o 3 años que vienen después para reelegirse. Entonces, ahí viene el problema. Nosotros tenemos que pensar en función del largo plazo. Dijo Winston Churchill que se necesitaban estadistas, no políticos gobernantes, sino estadistas. El estadista, decía él, era el que pensaba en las futuras generaciones. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer aquí. Esos dos problemas son vitales para el país. La seguridad ciudadana es un problema que se está escapando de las manos de las autoridades. El auge de las drogas, hay que enfrentar ese problema. En fin, entiendo que esos son temas que tenemos que enfrentar. Don Elías, usted es presidente de una de las principales fuerzas políticas de la República Dominicana. Entre las 5 más importantes del sistema de partidos políticos se encuentra el PQDC y usted es presidente. En ese sentido, ¿qué está haciendo su partido para estructurarse, para conseguir la victoria en el 2020? ¿Piensan ir de manera independiente, o sea, con ustedes mismos como partido político, con una candidatura propia, o van a ir aliados a un partido político, sea del gobierno o de la oposición? Omar, gracias por esa pregunta. Mira, nosotros hasta 2016 veníamos haciendo alianzas cada vez que se producía un proceso electoral. Desde 1982, que fue la última vez que llevamos un candidato presidencial, en este caso el fundador de nuestro partido, el general Huesi, no habíamos tenido un candidato presidencial. Nosotros nos lanzamos en las elecciones pasadas. Lamentablemente fueron unas elecciones que no se le pueden llamar elecciones. Todos sabemos lo que aquí sucedió, pero nos arriesgamos. Y fuimos el único partido, y eso que lo sepa el pueblo dominicano, que no fue aliado de los partidos denominados minoritarios. Porque otros partidos, como Alianza País, por ejemplo, hizo alguna que otra alianza en algunos municipios con otros partidos. Es decir, nosotros de manera absoluta nos fuimos solos. Nos arriesgamos, dejamos de ser bisagra. Yo creo que ese era un reclamo del pueblo dominicano a todos los partidos, al sistema de partidos. Uno de los reclamos es que hay muchos partidos y que cada vez que viene un proceso electoral se van aliados. Entonces nosotros rompimos con ese esquema. Entonces iniciamos un proyecto de nación que ha continuado y que va a continuar hasta 2020 y va a seguir.
Nosotros tenemos nuestras aspiraciones legítimas a gobernar la República Dominicana. Para eso estamos trabajando en nuestro partido. Este fin de semana vamos para San Juan, Asua y vamos a Baní. Estamos reestructurando la maquinaria del partido. Este es un partido con estructura, porque aquí esa es otra cosa. Usted ve aquí gente y movimientos hablando de que quieren llegar al poder, pero no tienen estructuras. Es decir, no tienen un comité municipal en un municipio X o no tienen comités en distritos municipales. Nosotros tenemos esas estructuras. Y donde no las tenemos, vamos a decir que no le hemos dado la forma, le estamos dando ya la forma. Eso dice mucho, eso con nuestro plan y nuestro discurso serio delante del pueblo, yo pienso que nosotros podemos lograr nuestros objetivos de aquí a 2020. Falta mucho y muchas cosas pueden suceder. Presidente Don Wessing, ¿qué está sucediendo? El Tribunal Constitucional de la República Dominicana en diciembre pasado, 4 de sus integrantes, los 13 que son en total, vencieron su periodo de 6 años. Aún el Consejo Nacional de la Magistratura no se ha convocado para tales fines. En diciembre de este año 2018 vencen todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia, los 17. ¿Qué situación política usted percibe de la justificación que no han llamado el Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Será que el gobierno central está esperando la unificación de los plazos de vencimiento de ambas altas cortes? ¿O es que están utilizando una estrategia para esos jueces, para ganarse 4 adeptos en el Tribunal Constitucional, justamente con la presentación de esta acción directa en contra del transitorio 20º de la República Dominicana? ¿Cuál sería su visión sobre este formato? Yo creo que tu pregunta y parte de lo que tú has formulado hay que enlazarla con la primera que me hiciste y con la respuesta que yo te di, de que en agosto va a haber cambios en la Cámara de Diputados, por ejemplo, y va a presidir un danilista. Entonces, eso que tú acabas de decir, debes enlazármelo con ese tema. Ellos van a esperar el momento propicio para hacer los cambios que hay que hacer y que son mandatorios también en ese alto tribunal. Alto tribunal que va a ser escenario de ese tipo de reclamo o de decisión fundamental de cara a 2020. O sea que yo pienso que lamentablemente tenemos un Consejo Nacional de la Magistratura que es dominado, en este caso por el oficialismo, y el oficialismo tratará de sacarle un provecho político, lo que es lamentable. Por eso nosotros proponemos que aquí los jueces de todo el sistema judicial deben ser electos y no presentados por partido, sino deben ser electos y se puedan presentar como candidatos independientes en base a su perfil, un perfil que debe ser definido por el pueblo dominicano. Don Wessing, actualmente tenemos que ir a una pausa. No obstante, vamos a dejar una pregunta en el aire. Es sobre la situación de Pedernales y el envío de militares por parte del presidente de la República Dominicana, doctor Danilo Medina Sánchez, para apaciguar esta situación. Lo vamos a ver su respuesta después de los comerciales. Sea nuevamente bienvenido a su programa Periodismo y Sociedad. Hoy tenemos de invitado al doctor don Elías Wessing Chávez, presidente del PQDC y al mismo tiempo candidato a la presidencia de la República Dominicana. Estamos conversando sobre temas de interés nacional, ese tema migratorio, educación, salud, la Constitución, y ahora un tema muy importante que está sobre el tapete nacional es sobre el envío de tropas para Pedernales, para apaciguar las confrontaciones que tienen dominicanos y haitianos sobre una presunta asesinato que hubo de una pareja de dominicanos frente a 3 haitianos, presuntamente. En ese sentido, nosotros queremos interrogarle, ¿considera usted correcto
don Elías Wessing, que el presidente Danilo Medina haya enviado tropas militares para minorizar esa situación especial? Pienso que el orden público hay que tratar siempre de mantenerlo y la ley debe de ser cumplida en toda su extensión. Sin embargo, estimo que esas medidas para calmar los ánimos de Pedernales debe ser acompañada con una política diplomática proactiva frente a Haití y frente a la comunidad internacional. Este es el momento oportuno que tiene el gobierno para desde la Cancillería hacer un trabajo en ese sentido. Fueron asesinados una pareja de dominicanos de manera salvaje por 3 nacionales haitianos que escaparon a Haití. Haití tiene que buscar esos 3 nacionales y entregarlo a la justicia dominicana, porque eso es lo que manda el libro. Ahora mismo la República Dominicana está pasando por un momento, diríamos, muy difícil en el tema de su imagen, con un hecho que sucedió en España. Y se quiere comparar lo de España con lo que ha pasado en Pedernales, y es totalmente diferente, porque en España la persona que se acusa de ser culpable del asesinato de un niño está detenida, ¿me entiende? Y va a ser juzgada por su hecho criminal. Pero aquí, estas personas que hicieron esa diablura se escaparon. Entonces, eso indigna. Y es el momento de que la Cancillería, de que la diplomacia dominicana se mueva a nivel internacional y frente a Haití para que esas personas sean entregadas. Si Haití hace eso, está dando un paso muy positivo en el tema de las relaciones y de la coexistencia pacífica que debe de haber entre nosotros. De manera que entiendo que si esos militares fueron allá, lo que deben es de tratar de calmar esos ánimos sin cometer abusos y sin atropellar, en este caso, a los dominicanos, que son lo que estaban exigiendo que los haitianos que residen allá se marcharan. Presidente, ¿usted considera que el sistema de primarias abiertas o cerradas debe de ser el estipulado en la ley de partidos políticos que en su momento se aprobará en el Congreso Nacional, o considera que debe de hacerse conjuntamente simultáneas, o que cada partido decida la fecha en que se harán estas elecciones? Cada partido debe de tener la potestad estatutaria de fijar sus convenciones y el modo de hacerlas. El imponer una primaria abierta es totalmente, a nuestro modo de ver, antidemocrático y antisistema, porque no cabe en la lógica de la política que si yo estoy en mi partido, que es el PQDC, y propicio una convención, y esta convención tiene que ser abierta, entonces puede venir cualquier ciudadano que no está ni siquiera inscrito en el partido, que no simpatiza con este partido, y venir y votar y que se elijan funcionarios del partido y candidatos del partido que no eran o son los que han hecho un trabajo en esa estructura. O sea, no tiene lógica. Pero, obviamente, el oficialismo quiere primarias abiertas, porque de esa manera puede meter sus narices en los diferentes partidos del sistema, que es lo que hemos visto en anteriores ocasiones. Fulano de tal no me conviene como candidato, entonces vamos a ayudar al otro que está allí. ¿Cómo se hace? Bueno, mandando a la gente a votar. No, que usted no tiene que presentar que usted un carnet o que usted esté inscrito, porque ya son abiertas. Entonces, pienso que estamos ante un riesgo que espero que la sensatez sea la que se imponga en los legisladores de la República, aun cuando el oficialismo tiene mayoría. Presidente Elías Wessing, ¿cómo usted valora la labor del Poder Judicial? Porque justamente ayer se
de manera, en un órgano del Poder Judicial se estableció que Arsenio Quevedo, vinculado supuestamente al sicariato y al crimen organizado, ha sido absuelto. La magistrada fiscal del distrito, la doña Jenny Berenice, estableció que ellos iban a apelar esa decisión, pero mientras tanto existe una decisión que estableció que Arsenio Quevedo y su otra parte no hubo las pruebas necesarias que lo vinculen con sicariato, mientras que la magistrada Jenny estableció que sí hubo cheques que estaban en la nómina y que hubo una serie de pruebas que lo van a someter nuevamente a la corte. ¿Considera usted que la justicia en este caso o en sentido general está actuando conforme a la independencia, a la eficiencia y de manera seria y pulcra? Mira, yo ese caso, soy sincero, tengo que ser sincero contigo y con los televidentes, lo desconozco, no tengo detalles del mismo, de manera que no puedo opinar al respecto de que si fue una decisión justa o no. Lo que yo sí entiendo es que debemos evolucionar en términos de que la justicia gane credibilidad. Yo creo que ahí hay jueces más honorables que corruptos, a diferencia de lo que pueda decir otra persona o considerar. Lo que sucede es que hay un sistema que tenemos que transformar. Por eso yo hablo de que comencemos desde el origen, es decir, desde la elección de los jueces. Si sigue el método partidario, clientelar, a ese nivel de escoger los jueces, vamos a seguir teniendo las dudas que se siembran. Pero si implementamos un sistema, en este caso de elección, por elecciones, con perfiles de jueces importantes, muchos jóvenes que se gradúan, que hacen maestrías, que les gusta la carrera, que compitan, que no tengan que ir a un partido o donde un líder de un partido para decir, mire, yo quiero que usted me ayude y me apoye. No, porque ya entonces ahí es que se crea un lazo que puede ser perjudicial o llevar dudas después. De manera que yo pienso que la justicia, el poder judicial puede mejorar, y estimo que hay muchas personas ahí que, vuelvo y reitero, que son honorables, pero que la maldad de otros opaca lo bueno que ellos puedan hacer. Y eso es lo que entiendo. Don Elías, un tema muy importante también es sobre las condiciones de sectores marginados en la República Dominicana, como la mujer y los discapacitados. ¿Ha usted integrado esas políticas públicas en una agenda presidencial para cuando vuelva a abrirse ya la campaña presidencial en la República Dominicana, integrar a las mujeres y a los sectores más marginados, a la juventud en su programa de nación? Y nosotros lo estamos haciendo no de palabras, sino de hecho. En el proceso pasado, nosotros teníamos 12 regidores y una vicesíndica. De los 12 regidores, 9 eran mujeres. O sea que nosotros podemos hablar con autoridad de ese tema. Nosotros creemos que la mujer, por su capacidad, por su desarrollo, debe de tener su espacio. Entiendo que tiene que ganárselo, obviamente, porque tampoco creo que ellas se van a sentir bien si les regalan las cosas. Las cosas cuando se regalan no se valoran. Entonces, eso por un lado. La ley que establece cuotas tiene que cumplirse a rajatablas. Nosotros somos partidarios de eso. En mi partido, los órganos de dirección del partido están inscritas y son funcionarias y directivas muchas mujeres. Podríamos decir que cuando se reúne el comité político de nuestro partido, estamos hablando de un 40% mujeres. Es decir, mucho más que el 33% que dice la ley cuando se va a candidaturas. Y en cuanto a los discapacitados, yo no sé si tú sabes que el órgano que tiene que ver con la discapacidad, el CONADIS, fue organizado por el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano en el gobierno de Hipólito Mejía. En el gobierno de Hipólito Mejía asumió esa institución un directivo discapacitado que era miembro de nuestro partido. Y
Hipólito dio un decreto y nos entregó la ley, porque ni siquiera local había. Entonces ahí se alquiló un local cerca del Palacio de Justicia, donde está, creo que, una logia, y la ley, se crearon el organigrama que había que hacer, las estructuras administrativas, financieras, y eso lo hicimos nosotros. El primer año fue muy positivo, lo recuerdan los discapacitados, se hizo una labor tremenda. Después vinieron algunos inconvenientes porque se redujo el presupuesto de manera drástica por una decisión política de un sector en ese momento del Partido Revolucionario que estaba en contra de nosotros, aún siendo nosotros aliados, porque esas son de las cosas que suceden que muchas veces no se saben. Pero los discapacitados en nuestro país, nosotros tenemos un programa, la diputada que tenemos en el Congreso Nacional, la diputada nacional Besaida González, tiene un programa de trabajo con la discapacidad en San Pedro de Macorís, en Asua. Este fin de semana vamos a visitarlo también en Baní y vamos a hacer los contactos también en San Juan de la Maguana. De manera que esos son sectores para nosotros vitales que deben de ser atendidos por cualquier gobierno que sea sensible. Presidente, ¿cuál es su valoración sobre un equipo de legisladores que están en la categoría de la juventud, porque la gran mayoría pertenece a menos de 35 años, donde están promoviendo una ley en donde se le garantiza una participación política de un 25% a la juventud? ¿Considera esto usted viable, prudente, correcto? ¿Cuál es su parecer al respecto? No, yo pienso que esa juventud tiene que hacer esas exigencias a lo interno de los partidos. Es decir, que tengan participación, que puedan asistir a convenciones libres y limpias y que se ganen el espacio. Aquí hemos tenido muchos líderes que han tenido que luchar y batallar a esos fines. No creo que sea viable aprobar una cuota. Que cada partido establezca las reglas para la juventud, que se lo exijan. Que el PRM, para poner un ejemplo, postule en sus convenciones internas a los jóvenes, pero los jóvenes que hagan el trabajo también, obviamente. Que el PQDC haga lo propio y que eso se muestre a la sociedad. Mire, nosotros ahora llevamos 4.000 candidatos y yo le aseguro a usted que el 70% eran jóvenes de 35 a 50, de 18 a 35 años. Entonces, nosotros no necesitamos una cuota para postular a la juventud. Eso es lo que hay que hacer, ese es el trabajo que hay que hacer. Pero hacerlo por ley no difiero en ese caso. Presidente, un tema neurálgico en la República Dominicana siempre será el tema de la ley de partidos políticos y garantías electorales. ¿Considera usted que debe ser aprobada, que debe ser pospuesta? ¿Cuáles son los principales temas que se deben de tocar principalmente sobre el financiamiento, sobre la publicidad que viene en los partidos políticos con esa ley, sobre las elecciones? ¿Qué considera usted sobre la ley de partidos políticos? Desde 2016, desde el día de las elecciones, hemos estado luchando para que aquí haya una reforma al marco electoral. No podemos asistir en 2020 a unas elecciones en las condiciones que fuimos ahora. Eso es imposible. Y una ley de partidos es necesaria para que el sistema de partidos tenga credibilidad, que ha perdido mucha credibilidad. Hay diferentes medidas que hay que tomar. Hay que garantizar que aquí el voto del ciudadano se cuente y tenga valor. O sea, aquí ahora no sabemos cuántos votos tienen determinados partidos. Nosotros tenemos los votos que dice la Junta que sacamos, pero esos no son los votos del PQDC. Nosotros estamos conscientes de eso. Yo siempre pongo un ejemplo, en una mesa electoral donde debimos de haber sacado nosotros 7 votos, el dirigente vino y nos dijo, sacamos 139 votos. Y yo le dije, ¿cómo fue eso? No, que la máquina se equivocó y nos puso los votos a nosotros. Entonces,
Si hubo una máquina que contaba los votos y se lo ponía a un partido que todos sabemos que es el PLD, porque eso se hizo así, entonces dime tú, ¿qué credibilidad puede tener eso? En otro sitio teníamos que sacar 20, 25 votos y nada más sacamos un voto o 0 votos. Entonces, eso es lo que hay que tratar de modificar teóricamente en la ley, pero aplicarlo. El método de Home, por ejemplo, que se aplica para seleccionar a los diputados. Ese es un método totalmente desigual. Aquí tiene que venir un método que se aplique en México, que aplique en España, donde las minorías pueden tener una representación. Te voy a poner un solo ejemplo. Circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Son 7 diputados, si mal no recuerdo. Los 7 diputados son de 2 partidos solamente. Pero si se cambia el método y se adopta, por ejemplo, el método de Hare, que se denomina matemáticamente como coeficiente menor, resto mayor y coeficiente menor, si mal no recuerdo, de los 7 tú puedes estar seguro que 1 o 2 por lo menos eran de otros de los partidos, aplicando ese sistema. Entonces, ¿qué es lo que te da eso? Eso te da justicia en la participación. Pero además de eso, los delitos electorales. Aquí le reclamamos a la Junta, mire, que hay una ley que dice que la emisora oficial debe darle un programa a cada partido. Oh, pero vamos allá a la emisora oficial y nos la ponen en China. Y el único partido que tiene un programa es el PLD, que es el que está en el gobierno. Entonces vamos a la Junta a protestar, que no tenemos forma de hacerlo, porque la ley no pone la sanción, no hace. Entonces todas esas cosas hay que reglamentarlas. Y que los partidos todos puedan tener un delegado supervisando el conteo de los votos. El voto electrónico, yo insisto con el voto electrónico, aunque hay algunos colegas que dicen que, por ejemplo, en Holanda ya no se aplica, en Brasil se aplica y Brasil nos lo ha ofrecido, la asesoría y la parte tecnológica. Y en Brasil votan más de 100 millones de personas. Y a las 3 y 4 horas usted sabe el resultado de quién ganó la presidencia y cuáles son los diputados y los senadores. Entonces, a mí que no me vengan con que no se puede. Sí se puede. Lo único es que hay que ser transparente en la acción. Porque el que hace el fraude es el ser humano, estamos de acuerdo. Pero ya estamos en un momento de exigencia de este pueblo que quiere ver que las cosas se hagan como deben de ser. Y esa es la situación. Estimado televidente, estamos conversando con don Elías Wessing Chávez, candidato a la presidencia de la República Dominicana y presidente del PQDC, uno de los principales partidos políticos del sistema. Vamos a volver en breve con él para seguir conversando ahora sobre los escáneres que compraron en la gestión pasada de la Junta Central Electoral y su opinión al respecto. No se los pierdan. Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su entrevista con don Elías Wessing Chávez, candidato a la presidencia de la República Dominicana y presidente del PQDC. Hoy tenemos temas fundamentales que estamos desarrollando. Ahora mismo estamos en los tópicos electorales. Recientemente la Junta Central Electoral, don Elías, estableció que los escáneres que se compraron en las pasadas elecciones ya no iban a ser utilizados para el proceso venidero de 2020, a pesar del cúmulo y de la gran inversión que se hicieron en dólares, en millones de dólares para la compra de estos escáneres. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué usted considera que son las alternativas jurídicas o viables o políticas para este tipo de situaciones? Bueno, eso es historia patria. Si las resumimos en la época de las mismas elecciones que pasaron, de 2016, esa fue la denuncia fundamental que hizo la oposición en el momento de hacer los reclamos de que el conteo se hiciera de otra manera y no se utilizaran esas máquinas, porque nosotros sabíamos lo que iba a suceder. Y sencillamente la Junta, ahora de manera responsable, ha dicho lo que todo el mundo sabía y lo que fuimos a denunciar allí. Da pena que se haya hecho esa inversión
y que no haya ningún tipo de investigación o de indagación al respecto, porque hasta ahora lo que se está haciendo es una indagación técnica solamente, cuando tenemos ahí un Ministerio Público que debe de velar por los intereses de la sociedad. En este caso creo que eso es un gran interés de la sociedad, pero sabemos aquí cómo que se maneja realmente esa entidad del Poder Ejecutivo. Presidente, don Elías Wessing Chávez, ¿considera usted que debe de existir un bloque opositor unificado en una sola candidatura para combatir al gobierno central y al oficialismo? ¿Está la oposición en esa visión? ¿Existe una estructura generada para lograr esa finalidad? ¿O cuál es su perspectiva sobre cómo está trabajando el sistema en general de la oposición y el sistema de partidos? La oposición debe revisarse. Nosotros asistíamos al bloque opositor y dejamos de asistir. Dejamos la puerta abierta, obviamente, porque no se trata de un retiro radical ni de que estamos inconformes con seguir esos enlaces. Pero sí tenemos que revisar la forma en que vamos a poder coincidir en el futuro inmediato. Porque ahí en el bloque opositor había un solo tema de discusión, que era la ley de partido y la reforma a la ley electoral. Ya ese tema se agotó, ya no había más temas. Nosotros ahí dentro propusimos que se creara un mecanismo para que pusiéramos sobre el tapete todos los temas y que comenzáramos con lo que estábamos de acuerdo, porque ahí confluyen partidos de diferentes ideologías. Entonces vamos a hablar de los puntos en los que estamos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo vamos a dejarlo de último y vamos a buscar un mecanismo de conocimiento de eso. Si se va a hacer un gran pacto nacional donde todos nos sacrifiquemos, es de esa manera que hay que hacerlo. Como se hizo en Chile cuando Pinochet propició la transición. En Chile se hizo una gran alianza, una federación de partidos entre centro-izquierda, centro-derecha. Gobernó la centro-derecha como por 8 años y después vino la centro-izquierda y gobernó, pero respetaron los puntos tal cual se aprobaron. Los puntos no de un partido, sino los puntos que le interesan al pueblo dominicano. Así gobernó Aylwin, así gobernó Frei, así gobernó Lagos, así gobernó la Bachelet y así han gobernado otros. Ya se rompió esa alianza, pero sirvió en Chile para hacer la transición. Y Chile es uno de los países más desarrollados de Latinoamérica, no lo podemos negar, en términos económicos. Entonces, algo parecido nosotros tenemos que diseñar aquí si queremos que la oposición surja como una opción. En lo que el hacha va y viene y los plazos se vayan agotando o no los dejemos agotar, cada partido debe de hacer su trabajo. Nosotros estamos haciendo el nuestro, porque no es el otro amigo de otro partido que nos lo va a hacer, somos nosotros mismos. Y aquí cuenta mucho lo que tú haces en política, tu espacio, cuando te lo ganas. Por eso es que se dice que en política los espacios no se ceden. Y eso tiene una lógica. Eso tiene una lógica. La historia demuestra eso, que cada líder político, cada institución, cuando fija parámetros, esos parámetros los defiende. Y no puede venir un usurpador o un advenedizo a querer entonces decir, bueno, yo llegué y vamos a cambiar esto. No, espérese, esto se hizo así, métase aquí y cumpla con los procedimientos. Entonces, la oposición tiene que revisarse en ese sentido. Don Elías Wessing, candidato a la presidencia de la República Dominicana y presidente del PQDC. Un tema muy relevante en la República Dominicana es sobre la variación de las penas en nuestro sistema penal, en donde el máximo de pena es 40 o 30
años, dependiendo de prisión, dependiendo del crimen que haya cometido. Pero ¿qué sucede? Existen algunas alternativas que están proponiendo la modificación del Código Penal y de la Constitución Dominicana para darle permiso entonces a la cadena perpetua y al mismo tiempo al cúmulo de la pena y también a la pena de muerte. ¿Considera usted que esas tres alternativas, la pena de muerte, la cadena perpetua y el cúmulo de las penas, serían viables en la República Dominicana y variaría la forma y los formatos criminales que existen en nuestro país? Aquí la pena máxima que teníamos era de 30 años. Y si tú te pones a ver, estadísticamente, se condenaba a un reo a 30 años, a 25 años, y difícilmente cumplía con esa condena. A menos que no fuera un crimen muy sonado, como el caso de los Llenas Aybar, por ejemplo, que no han podido nunca salir, y salió el otro día uno de los jóvenes, pero cumplió los años que le tocó. Entonces, yo pienso que tenemos que ser también realistas y no hacer leyes que se queden en teoría. Nosotros somos partidarios de que hay una clase de reos que pueden hacer trabajos, lo que se llamó en una época trabajo forzado. No hablo de trabajo forzado, pero sí trabajos de agricultura, de manualidades, en fin, hacer trabajos. Como lo vi yo en Israel, en una prisión de alta seguridad de Israel, donde clasificaban a los reos. Ahí se hacían hasta piezas de aviones. Oiga bien, hasta piezas de aviones de los que vuelan en El Al, que es la línea aérea de Israel. Y nos enseñaron que había un proceso de 4 fases. Cuando entraban, se les instruía. Los que daban para cualquier tipo de oficio los clasificaban. Los terroristas estaban en otro sitio. Esos tenían otro tipo de condena y otro tipo de tratamiento. Entonces, yo pienso que la pena de muerte en la República Dominicana es un tema de debate. Nosotros quisiéramos que eso se pusiera en el debate, porque hay casos que yo entiendo que ameritan que se considere la pena de muerte. Por ejemplo, cuando un adulto mayor viola a un niño y lo mata, o a una niña, o un psicópata de estos que surgen de repente y comienzan a matar gente, yo pienso que en esos casos sí cabe la pena de muerte. Pero es un tema que debe ser debatido y es un tema que lo tiene que decidir en todo caso el pueblo dominicano a través de un referendo. Porque para eso es el referendo. En los temas controversiales hay que llevarlos a referendo. El matrimonio gay, nosotros como partido nos oponemos tajantemente a eso. Es un tema que constitucionalmente no hay ni que discutirlo porque la Constitución habla claro. Pero en el caso de que hubiera que hacerlo, ahí está el sistema del referendo, el método del referendo. Y otros temas más, como por ejemplo el muro en la frontera, que es un tema muy controversial. Vámonos al referendo a ver qué dice el pueblo, si está de acuerdo o no, que se haga el muro. Presidente, uno de los temas principales, ya que nos queda un espacio limitado, es sobre la posibilidad de que se instaure un referendo para consultarle a la sociedad dominicana si es posible o no una reforma constitucional para favorecer a un tercer mandato consecutivo al presidente Danilo Medina. Bueno, ese es un mecanismo que lo establece la Constitución, pero no la truchimanería que quieren hacer modificando la propia Constitución y cargarle esa cuava al Tribunal Constitucional, que es lo que están tramando. Porque abocarse a una reforma constitucional sería escandaloso, que ellos lo saben. Entonces, el referendo que tú dices, eso es un mecanismo que lo establece la Constitución. Pero obviamente estamos hablando
de un costo terrible para este pueblo, un referéndum de esa naturaleza, porque son unas elecciones como cualquier otra. Entonces hay que invertir ahí, después invertir en unas elecciones. Yo pienso que son cosas que hay que pensarlas bien también. Agradecemos de manera muy especial al presidente del partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, PQDC, y también al candidato a la presidencia de la República Dominicana para el 2020, don Elías Wessing Chávez. Y esa es la visión de nosotros, tener una oportunidad de brindar a la comunidad que nos está visualizando de personalidades como don Elías Wessing Chávez, que aporten soluciones a los principales temas de debate general y sobre todas las cosas, aporten crítica constructiva para mejorar nuestro sistema y nuestro régimen electoral y de partidos políticos. Muchísimas gracias por su sintonía. En el próximo miércoles volvemos a la sección jurídica del programa Periodismo y Sociedad. Hasta la próxima.